Buen día, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, uy, poca gente todavía. Bueno, ya tuvieron acceso a los exámenes y los pudieron ver, así que quien tenga dudas ya sabe que me tiene que mandar un correo, yo les respondo, no hay problema. ¿Mm? Igual si tienen duda con lo que vimos hasta la clase pasada, todo lo que es autómata con pila, hicieron algún diseño ya en el práctico, seguramente. Así que bueno, cualquier cosa vamos preguntando antes de seguir, ¿les parece? Bueno, yo voy a apagar un ratito la cámara, esperamos un ratito más hasta que aparezca un poquito más de gente. Mirá, sobre cuatro.
Bueno, vamos a empezar. Cuéntenme un poquito. Si tienen dudas de los que vimos en la clase anterior, empezaron a hacer práctica de automata con pila. ¿Entendieron todo lo que hicieron? A ver. Hola, hola. Volvamos. Bueno, estamos todos medio dormidos hoy. Bien, Ignacio. ¿Y no ojeaste nada? Bueno. Bien, entonces se entiende. Seguimos entonces. Han diseñado autómatas con pila. ¿Mm? ¿Les quedó claro esto de las formas de aceptación de la cadena y todo lo demás? ¿Mm? Bien, Lorenzo. Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar. Entonces ahí tienen la pantalla donde vemos lo que es isomorfismo, ¿sí? ¿No vieron nada de analizadores en el práctico? ¿O sí vieron algo? Los que estuvieron. Ah, no estoy viendo el chat, momento. Ahí está. No me están diciendo nada. ¿Vieron algo de analizadores en el práctico o no llegaron? No, perfecto. ¿Se acuerdan que tenían como tarea averiguar las efemérides del día de mañana? Sería. Esta semana tenemos el día del escarapela mañana. ¿Se acuerdan? A ver, si alguien averiguó cuándo se instituyó el día del escarapela como el 18 de mayo. Leo o escucho. Nadie. Bien, nadie. No, en 1812 en realidad. ¿Mm? No sé qué pasó en 1935, hubo algo. Em, bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, digamos, después de, fíjense, 2 años después de la Revolución de Mayo y antes de la independencia. Y, ¿qué otra cosa? Leía también, claro, por el primer triunvirato que fue aquel de la Revolución de Mayo. Y leía que la semana de mayo comienza con este día, el día del escarapel, finaliza, por eso es justo una semana antes, y finaliza con el día del 25. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela primero estudiamos el 22 de mayo pasó tal cosa, el 23 de mayo pasó tal cosa, así era día por día? Ya no me acuerdo todo eso, pero me acuerdo que estudiamos así. Bueno, estamos con las efemérides. Ahora tienen la más difícil, averiguar la del 25 de mayo para la semana que viene. Vieron que nos sacaron del feriado, ¿verdad? Así que el lunes que viene tenemos clase. ¿Se enteraron? Chin, chin. Sí, porque uno tenía todas las pilas puestas. Ujú. Sí, no me iba a ir a ningún lado, porque uno no se puede ir a ningún lado, pero... Eh, así. Sí, sí, sí. Sí, por un lado, a ver, por un lado sí, por otro lado no. Yo de los feriados puentes, sobre todo ahora que no hay turismo o hay algo de turismo, no. Sí, es para evitar el exceso de movimiento de gente porque hay muchos contagios, chicos, muchos. Bueno, a ustedes les pasará, como nos pasaba el año pasado en octubre, cuando me contagié yo. eh, Esto de que vos con quien hablas tiene un conocido, tiene alguien que está contagiado. Entonces es como que hay mucha gente. Bueno, ¿listo? Vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver hoy es isomorfismo
entre lo que son los autómatas con pila y las gramáticas independientes de contexto. El isomorfismo, ahí está. El isomorfismo, ¿se acuerdan que es esa relación de forma? Isomorfismo significa igual forma, pero en el caso nuestro hablamos de una equivalencia. Hablamos de una relación entre las gramáticas y las máquinas abstractas. Observen, tenemos las gramáticas independientes de contexto que nos permiten especificar los lenguajes independientes de contexto, que son los lenguajes de programación. Y luego tenemos los autómatas con pila que reconocen las cadenas de esos lenguajes. Y este isomorfismo se trata o consiste en que a partir de una gramática podamos definir un analizador sintáctico usando el autómata con pila. Acá no vamos a estudiar o no hacemos lo que hacíamos con los autómatas. Perdón. Esto de construir de autómata a gramática y de gramática a autómata, no. Acá simplemente, para este tema, a partir de las gramáticas independientes de contexto, vamos a construir los analizadores sintácticos y los vamos a estudiar. Analizadores sintácticos existentes en el mercado son Jack o el Java CC, que se los puede bajar y se los puede estudiar. Bueno, entonces, tenemos dos formas generales de construir un autómata con pila para que durante su procesamiento, durante el procesamiento de la cadena de entrada, construya la derivación o construya el árbol de análisis sintáctico de la cadena. Hay dos formas en general. Un enfoque descendente y un enfoque ascendente. El enfoque descendente es el que, a partir del axioma, permite identificar las reglas de producción de la gramática para ir construyendo, a través de una derivación por izquierda, la cadena en la pila y genera el árbol de derivación de la raíz a las hojas. ¿Sí? Entonces, el enfoque descendente lo que hace es, parte del axioma, obviamente lee la cadena de izquierda a derecha, deriva por izquierda y va generando el árbol de derivación desde la raíz hasta las hojas. En cambio, el enfoque ascendente parte de la cadena de entrada, va haciendo reducciones, o sea, va de la cadena al axioma. ¿Se acuerdan que la reducción era sentido contrario? De la cadena íbamos mirando toda la regla de producción hasta llegar al axioma. Entonces, se van identificando las reducciones, así va construyendo derivaciones por derecha y genera el árbol desde las hojas hacia la raíz. Va de abajo para arriba, por eso la flechita. Y el nombre, ¿no? Descendente de la raíz a las hojas, ascendente de las hojas a la raíz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estos dos enfoques o qué trae uno mejor que otro? Bueno, el enfoque ascendente tiene o posee o presenta mayor poder de reconocimiento y por su forma de trabajar, ya vamos a ver cuál es. ¿Sí? Seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a empezar viendo los descendentes. Dale, te escucho. Una consulta, ¿cómo se llamaban los analizadores que dijo que de la filmina pasada? Sí. Los dos programitas que dijo, sí, para anotarlos. Ahí está. Ahí está, dale, gracias, profe. Jack, que significa Jet Another Compiler, es el nombre, y o Java CC. Listo. Dale, gracias, seguimos. Profe. Por nada. Vamos a empezar mirando los descendentes, ¿sí? Los analizadores sintácticos descendentes también se les llama LL. Esa LL viene de left-left, izquierda-izquierda. ¿Qué significa esto? Porque para su procesamiento van a leer la cadena de izquierda a derecha, como todo autómata con pila. Acuérdense que lee la cadena una sola vez, de izquierda a derecha, y va construyendo el árbol de derivaciones, haciendo derivaciones por izquierda. Por eso es la segunda L. En cambio, el ascendente hace derivaciones por derecha. Por eso es LR. Ya lo vamos a ver. También se le llama top-down parsers, o sea, top-down, porque es descendente, arriba para abajo. Construye la cadena desde el axioma, como les dije recién. Lee la cadena de izquierda a derecha y construye derivaciones por izquierda, como les dije recién.
La cadena se va construyendo en la pila y a medida que el analizador sintáctico lee la cadena de la entrada, la va desapilando. O sea, esto se los voy anticipando para que vamos entendiendo cómo trabaja. A partir del axioma lo va a ir poniendo el axioma en la pila, ¿m? Y lo que va a hacer es, va a sacar un no terminal, el axioma como primera regla, y va a escribir la parte derecha de la regla. O sea, acuérdense que las gramáticas tipo 2, sus reglas de producción tienen un solo no terminal del lado izquierdo y un conjunto de terminales y no terminales del lado derecho. Entonces, lo que va a hacer es, va a ir desapilando el no terminal y guardando en la pila la parte derecha de la regla, varios símbolos. Por eso decimos que la cadena se va construyendo en la pila y a medida que el analizador sintáctico lee la cadena de entrada, la va desapilando. Porque ¿qué hace también? Lo otro que hace es apilar los caracteres de entrada. Entonces de esa forma va a ir a apilar la cadena. Entonces de esa forma va a ir chequeándola. Ya vamos a ver cómo lo hace. Es fácil. El símbolo de la cima de la pila es el que conduce el proceso de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver cuando diseñemos el analizador que lo vamos a ir mirando de la siguiente manera. Vamos a decir, primero el analizador ve la cima de la pila. Si hay un símbolo terminal, lee el símbolo de la cadena de entrada y lo desapila. Pero si hay un no terminal, lo que hace va a sacar ese no terminal y va a apilar la parte derecha de la regla de producción. Por eso decimos que el símbolo que está en la cima de la pila es el que conduce el proceso de reconocimiento. El analizador sintáctico descendente es no determinista, o sea que lo que vamos a construir es un autómata con pila no determinista. ¿Por qué es no determinista y por qué se construye a partir de las reglas de producción de la gramática? Y ya vimos claramente cuando construimos los autómatas finitos que el autómata construido era no determinista por las características de las reglas. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Dada la regla de producción, que un no terminal puede tener varias reglas de producción, es la característica básica del no determinismo. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Bueno, ¿cómo construimos un analizador sintáctico descendente a partir de una gramática independiente de contexto? Bueno, primero, el alfabeto de símbolos, el alfabeto de entrada va a ser el alfabeto de símbolos terminales de la gramática. Luego tenemos a gamma, que es el conjunto de el alfabeto de pila, ¿sí? El alfabeto de pila va a ser un poquito más amplio, va a estar formado por terminales, no terminales y el símbolo de fondo de pila. Fíjense, acá ponemos todos. ¿Por qué? Porque como yo voy a apilar la parte derecha de la regla de producción, y van a estar prácticamente todos los símbolos. Y va a tener tres estados. Ah, está bien, me tilde, perdón, chicos. Todos los analizadores sintácticos construidos van a ser descendentes, se construyen con tres estados. Fíjense qué simple. La construcción es mecánica. No sé, algunos se estarán adelantando para mirar. No le puse efectos a esto, no me di cuenta que le faltaba. Van a ver que son siempre tres estados. Muy simple. Bueno, partimos del estado inicial. Los tres estados van a ser cuando inicial, un estado intermedio y el de aceptación. Primero vamos a construir una transición desde el estado inicial al estado Q1, o sea, desde Q0 a Q1. En esa transición, lo que va a hacer el autómata o el analizador es, sin leer la entrada, sacando el fondo de pila, leer la pila de fondo, va a apilar el axioma. Uy, perdón, me fui. Va a apilar el axioma. Va a apilar ese. Entonces, la primera transición es apilar ese. ¿Por qué me cambio de estado? Porque no me quedo en Q0. Y bueno, justamente porque hay que garantizar que sea la primera transición, que arranquemos del axioma. Es decir que por cada regla, va a haber
una transición desde el estado inicial, sin leer la cadena de entrada, pudiendo sacar de la pila el fondo de pila, a un estado Q1 en el que apilemos el fondo de pila y el axioma. ¿Mm? En el segundo estado, en Q1, se van a definir tantas transiciones como reglas de producción tengamos. Todas las reglas de producción las vamos a definir en transiciones en el estado Q1. Es decir, vamos a tener dos tipos de transiciones. Aquellas que, sin leer la entrada, acá, el mouse, ahí está. Sin leer la entrada, podamos sacar un no terminal de la pila y vamos a apilar alfa. ¿Por qué? Alfa. Fíjense, por cada regla... Profe, se está cortando. Acá estoy de vuelta. Se fue. Acá estoy de vuelta. Voy a apagar mi cámara y ya apagué los... Saqué el internet del celular como para mejorar esto. Empezamos mal. Bueno, déjenme que presente otra vez. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces lo que les decía es, justamente, un momento, ahí está. Lo que les decía es que en este estado intermedio, en este Q1, vamos a tener dos tipos de reglas de producción, ¿sí? Aquellas que, ¿se acuerdan que les dije antes que el símbolo de la cima de la pila es el que conduce el proceso, ¿sí? De reconocimiento? ¿Por qué? Y por esto que les decía recién. Si vemos que hay un no terminal en la cima de la pila, se va a apilar la parte de la derecha de la regla, y si hay un terminal se va a leer la cadena de entrada y se lo va a desapilar, ¿sí? Entonces, vamos a construir transiciones del tipo. Desde el estado Q1, sin leer la entrada, si se saca un no terminal de la pila, va a transitar a Q1 y va a apilar la parte derecha de la regla. Y transiciones del tipo, desde Q1 se lee un terminal de la entrada, se puede sacar ese mismo terminal de la pila, va a transitar a Q1 y no va a apilar nada. Entonces, como les dije antes, esto se lo repito muchas veces para que, como es la primera vez que lo ven, para que lo vayan asimilando, así les queda mejor cuando veamos el ejemplo. Entonces, si en la cima de la pila hay un no terminal, lo va a sacar y va a apilar la parte derecha en la regla. Si hay un terminal, va a leer la cadena de entrada y va a desapilar ese terminal cuando coincida con el símbolo leído de la cadena de entrada, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿por qué si leo un terminal apila lambda? No, no es que apila lambda. Acuérdate, Ignacio, que lambda me está diciendo que no apila nada, ¿sí? Lo mismo que el otro lambda, acá, me dice que no lee la entrada. O, en el caso de cuando transita el estado de aceptación, me dice que se acabó la cadena. Acuérdate que, exacto, como dice Benjamín, lambda es omisión. Saca y no exactamente está desapilando. Sí, Ignacio. Pero, ¿por qué apila nada? No apila, desapila. ¿Sí? ¿Sí? No, acuérdate que estas transiciones son generales. ¿Sí? Ignacio. No es que no hay más que derivar, son todas. Vamos a construir. Está bien, capaz que no lo dije. Vamos a construir una transición de este tipo por cada terminal del alfabeto de símbolos terminales y una transición de este tipo por cada regla de producción. Entonces, de esta manera, con estos dos tipos de transiciones, digamos, vamos a construir todo el analizador.
Ahora vemos el ejemplo y ya te va a quedar más claro. Y finalmente vamos a transitar del estado Q1 al estado de aceptación, sacando, cuando se termine la cadena, y desapilando y apilando nuevamente el fondo de pila. Claro, si leo un terminal no necesita derivar más. En cambio, si leo un no terminal va a apilar en su derivación. Algo así, Benjamín. Fíjense, antes que sigamos con el ejemplo. Una regla de producción tiene un no terminal que produce una cadena de terminales y no terminales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apilemos la parte derecha de la regla, vamos a estar este alfa, acuérdense que es un conjunto de terminales y no terminales. Vamos a tener la pila terminales y no terminales. Entonces, en algunos momentos, el analizador va a desapilar los terminales y según los va leyendo la cadena de entrada. Entonces, de esa manera la va a ir validando. Pero en algún otro momento, lo que va a tener la cima de la pila va a ser un no terminal. Lo tiene que sacar y poner la parte derecha de su regla, ¿sí? Por eso es que no todas las veces, o sea, no es que sí o sí se arma toda la regla en la pila, toda la cadena en la pila, y la va a desapilar al final. No, es un trabajo de momento, digamos. Se van haciendo las dos cosas juntas. Ahora lo vemos en el ejemplo Lorenzo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tener una transición desde el estado Q1, sin leer la entrada, o cuando se termine la cadena de entrada, sacando el fondo de pila al estado de aceptación y escribiendo nuevamente el fondo de pila. Ahora lo vemos, mire, acá está el ejemplo, todavía no está. A ver, le contesto a Lorenzo. ¿En qué momento llegamos a tener un terminal, una terminal similar en la pila? Y cuando vamos apilando la parte derecha de la regla. Ahí vamos a tener terminales y no terminales. Bueno, fíjense, la gramática TNSP, acuérdense. Sí, da lo mismo, lo que ustedes se tienen que acordar, Ignacio. Acá me pone Ignacio, se da lo mismo escribir S numeral que numeral S. Se tienen que acordar cuál es lo que va al fondo de la pila y cuál es lo que va arriba. ¿Sí? Y lo tienen que indicar. ¿Sí? En general, sí, depende del momento como está escrito, pero sí, da igual, solo que tienen que ser coherentes con todas las reglas incluso. O sea, esa forma de escribirlo, me vuelvo a la de atrás, ¿dónde estoy? Acá, numeral S, tiene que, acá no se nota, tiene que coincidir con las reglas de producción. Ya vamos a ver cómo está en el otro. ¿Y cómo está en el libro? Es todo un tema, es todo un temita porque tenemos que ser coherentes y la distinta bibliografía lo trabaja. Ah, mira vos. En el ascendente está puesto al revés. A ver, déjenme ver en el descendente. Ah, y en el libro está puesto al revés en el descendente. Sí, soy yo la que lo puse al revés. Ah, no, esperen. Esto es ascendente. Sí, está puesto al revés. Sí, ya lo cambio. Déjenme 2 segundos. Ya lo cambio porque si no, no quiero que hagamos lío entre todos. Quiero que no genere confusiones. Ahí está. Ah, y acá la misma cosa. Ahí está. ¿Es la única? Bien, ahí está, miren. Sí, son estas cosas que por ahí uno tiene que ir ayornándose a lo que hace el resto, ¿no? Entonces, a veces uno lo construye y le queda claro cómo está, pero cuando hay que unificar con el resto de la gente, tenemos que, déjenme verificar que quede así, y ya sigo. Así lo tenemos todos juntos en el descendente. Acá está en el libro, sí, numeral S. Perfecto, listo. Voy a poner el señalador así no se me pierde. Ahí está. Muy bien, bueno. Está bien. Ahí está. La cima de la pila va a la derecha. Sí, ya va a ver que en algún momento lo vamos a escribir a la izquierda también, Ignacio. ¿Sí? Pero bueno, por ahora sí va a la derecha. Yo lo que solía hacer es poner una flechita indicadora cuál es la cima de la pila, para evitar confusiones. Bueno, una flechita acá arriba. Seguimos. Entonces, dada la gramática y las reglas del tipo produce alfa, con A perteneciente a no terminales y alfa, terminales unión no terminales asterisco. ¿Por qué? Porque acá puedo tener S produce lambda. Acuérdense que la única regla compresora permitida o admitida en las gramáticas tipo 2 es el axioma que produzca la cadena vacía.
Entonces, esto es un poco el resumen de lo que dijimos recién. El alfabeto de símbolos de entrada va a estar formado por los terminales, el alfabeto de pila gamma por terminales, unión no terminales, unión el fondo de pila. Q, el conjunto de estado va a tener tres estados, Q0, Q1 y Q de aceptación. El estado inicial es Q0, el fondo de pila, conjunto de estado de aceptación formado por QA. Y la función de transición que sale de las reglas de producción. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Con esto vamos a ver que se va aclarando un poco la cosa. Dada esta gramática, fíjense, A, B, C, Z son las terminales, S, M, N los no terminales, S el axioma y P el conjunto de reglas de producción. Observen que S produce Z, M, N, Z, M tiene dos reglas de producción y N tiene dos reglas de producción. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, el autómata compila va a estar formado por el alfabeto de símbolos de entrada van a ser los terminales A, B, C, Z, y el alfabeto de símbolo de pila van a ser terminales, no terminales y el fondo de pila. Tiene tres estados, estado inicial Q0, es conjunto de estado de aceptación QA. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Dijimos que vamos a construir una regla de producción por cada transición. Entonces, lo primero que vamos a construir va a ser la transición desde el estado inicial, sin leer la entrada, si se puede sacar el fondo de pila, vamos a transitar a Q1 y apilar numerales. Bueno, fíjate que acá la pila está al revés. ¿Sí? Todo un tema. Déjame ver un poquito. A produce BC. ¿Dónde estoy? En el ejemplo del libro. Ah, no, este es el otro. Déjenme 2 segundos que veo cómo lo hicieron acá. BBC. BBC. Ah, lindo, acá me hicieron el árbol. BBC. Ajá. Acá está puesto al revés. Ah, claro. En el libro está puesto al revés esto, pero fíjense que cuando ustedes apilan las reglas de producción, en el ejemplo 5.9, no, sí, en el ejemplo figura 5.17, lo pueden ver, a la regla de producción la dan vuelta, ¿sí? Para que quede en la cima de la pila el símbolo que necesitamos. Yo en vez de dar vuelta a la regla de producción, lo que hice fue poner el numeral del otro lado. Es una cuestión que tenemos que hacer, se hace alguna de las dos cosas, digamos. O ponemos esto al revés, como lo acabo de hacer yo, o lo ponemos como estaba en el ejemplito anterior, pero em, tenemos que dar vuelta la regla de producción para que en la cima de la pila nos quede lo que necesitamos y podamos hacer las derivaciones por izquierda. Ese problema no lo vamos a tener en el ascendente cuando hacemos las derivaciones por derecha. Lo que tienen que tener en claro, bueno, ahora lo vemos. Lo primero que hacemos es, si no, con ls solo no se nota, ahora lo vemos con las otras reglas. Entonces, la primera transición desde Q0 a Q1. La siguiente transición para la regla de producción S produce ZMNZ. Claro, fíjense, yo acá lo puse, vamos a desapilar S y apilar ZMNZ. Fíjense que yo puse la regla en el mismo orden.
Otra vez se cortó, no sé qué pasó, chicos. Ay, Dios mío. Hoy estamos terribles con el internet. Bueno, si sigue molestando, voy a poner los datos del celular, si no. Me parece que los datos también son limitados, ¿vieron? Entonces, si uno los pone de entrada, nos quedamos sin clase igual. Sí, acá estoy. Bueno, para la siguiente regla de producción, M produce AMC. Fíjense, vamos a crear transiciones. Claro, por eso, ese es el problema. Por eso los uso cuando es poquito tiempo, Jesús. ¿Mm? Entonces, para la siguiente transición, fíjense, M produce AMC. Vamos a crear una transición que sin leer la entrada se puede sacar M de la pila y pilemos AMC. Lo mismo, si M produce Z, vamos a sacar M y apilar Z. Para N produce BNC, del mismo modo, sin leer la entrada, vamos a sacar N y apilar BNC. Y para la otra transición, la otra producción de N, que produce Z, vamos a sacar N y apilar Z. Hasta acá estamos. Luego, por cada símbolo terminal, vamos a crear reglas de este tipo. En el estado 1, cuando lea de la entrada, se puede sacar A de la pila, no apila nada. Tanto para A, para B, para C y para Z. O sea, para todos los terminales. Y finalmente, cuando se termine de leer la cadena y pueda sacar el fondo de pila, va a transitar el estado de aceptación y apilar el fondo de pila. ¿Sí? Transitar con la pila vacía. Entonces, cuando transita el estado de aceptación con la pila vacía es cuando reconoce la cadena. Si no, la va a rechazar. Bien, así vamos a construir el analizador sintáctico. Fíjense que la construcción es mecánica. ¿Sí? O sea, ustedes tienen la gramática, tac, construyen 3 estados, ya saben cómo es, ya tienen todo acá, no tienen que pensar en nada, ya está. ¿Sí? Fíjense que es siempre así, siempre se construye de esta manera. Entonces, ¿en dónde está la cuestión en este tema? Ustedes tienen que poder entenderlo, obviamente, entender cómo trabaja y construir el árbol sintáctico, o sea, hacer ese seguimiento del árbol de análisis sintáctico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos con esta gramática, vamos a analizar esta cadena que está puesta acá abajo. La cadena ZA, ZC, BZ, BZ. Para nosotros analizar esta cadena, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hace el analizador sintáctico? El analizador sintáctico tiene la cadena solamente y lo que va a hacer es, a partir del axioma, va a ir construyendo el árbol de derivaciones, ¿sí? Ahora bien, como es no determinista, va a haber instancias en que va a tener varios caminos, como vimos con los autómatas con pila no deterministas el otro día. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para ir haciendo el seguimiento? Lo que vamos a hacer es derivarla a la cadena para que nosotras, personas con un solo cerebro, no con muchos como la computadora, podamos entender este seguimiento. Entonces, acá, por eso es que acá abajo, fíjense que está toda la derivación de esa cadena. Entonces, desde el axioma, S produce ZMNZ. Como hacemos, la cadena se lee de izquierda a derecha y hacemos derivaciones por izquierda, ¿sí? Entonces, lo primero que se deriva es M. Nosotros sabemos que para llegar a esta cadena, primero reemplazamos a M por AMC, luego a M lo reemplazamos por Z, luego derivamos N por BNC y luego a N lo reemplazamos por Z. Entonces, así derivamos la cadena. ¿Estamos hasta acá? Vamos a... es temprano. Seguimos. Bueno, acá está la derivación. Fíjense que ahí quedó el grafo del analizador sintáctico, el grafo del autómata con pila, con 3 estados, la transición de Q0 a Q1, apilando el axioma, las transiciones apilando las partes derechas de la regla de producción y las transiciones desapilando los terminales, y luego la transición del estado de aceptación con la pila vacía. Bueno, acá está la cadena que vamos a reconocer. Entonces, árbol de configuraciones, transiciones, o configuraciones instantáneas. Entonces, cada una de estas va a ser una de las configuraciones que ya conocemos. Empecemos. Entonces, desde el estado inicial, con
toda la cadena por leer y nada en la pila, es solo el numeral. ¿Qué es lo que hacemos? La primera transición va a ser del estado Q0 al estado Q1 y solo va a apilar S. Entonces, sin leer la entrada, o sea, tengo toda la cadena por leer. ¿Se acuerdan del árbol de configuraciones instantáneas? ¿Se acuerdan de las configuraciones? La configuración inicial tiene el estado inicial, la cadena, por analizar toda la cadena, y el contenido de la pila. Entonces, así va a estar construido nuestro árbol. Entonces, de Q0 transita Q1, tengo todo por leer porque no leyó la entrada. No leyó la entrada. Y apiló el S, ¿sí? El número, el axioma, perdón. Luego, en el estado Q1, ¿qué hace? El analizador, como les dijimos, que la cima de la pila es el que conduce el análisis. Entonces, pensémoslo de esta manera para que se puedan dar cuenta y les resulte más fácil. Si en la cima de la pila hay un no terminal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar ese no terminal, desapilarlo y apilar la parte derecha de la regla. Entonces, va a transitar al estado Q1 sin leer la entrada, ¿sí? Sin leer la entrada, sacando S de la pila y apilando la parte derecha de su regla, ZMNZ. ¿En algo? Ah, no, en la tabla. En la tabla tenía puesta los números, había numerado las transiciones. Bueno, no importa. Vamos a ir mirando, uy, perdón, me fui, ahí está. Vamos a ir mirándolas, vamos a usar esta que está acá arriba. Bien, ¿qué es lo que hace ahora el analizador? ¿Qué tiene en la cima de la pila? ¿Tiene un? ¿Qué tiene en la cima de la pila? ¿Escuchó? Leo. Así. Un terminal, correcto. Tiene Z, ¿sí? Entonces va a usar esta transición de acá al último. Entonces, lee Z de la entrada, puede sacar Z de la pila, lo hace y transita Q1. Entonces, ¿qué me quedó? Me queda que transita Q1, me queda por leer, fíjense, sin Z, AZ, C, BZ, CZ, ¿sí? Y en la cima de la pila ya no tengo el terminal. ¿Qué tenemos ahora en la cima de la pila? M. Entonces, como dijimos que el elemento de la cima de la pila es el que conduce el reconocimiento, ¿qué es lo que va a hacer ahora el analizador? Como tiene un no terminal en la cima de la pila, lo que hace es apilar la parte derecha de la regla, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos dos reglas de producción para el no terminal M, por eso es no determinista. Entonces, por eso acá se abren dos caminos. Sin leer la entrada, si puede sacar M de la pila, va a apilar a MC o va a apilar Z, ¿sí? ¿Qué hace el analizador sintáctico? Y elige un camino, como veíamos el otro día con el autómata con pila no determinista. Elige un camino. Puede ser que ese sea el camino del reconocimiento de aceptación o puede ser que sea un camino de rechazo. Si elige un camino que es el de rechazo y lo que tiene que hacer es volver atrás en el proceso de derivación, fíjense acá, supongamos que este fuera el camino de rechazo, tiene que volver, como si volviera en el árbol, volver a deshacer pasos hasta para tomar otro camino. Todo eso es manejo de pila, manejos que hace la computadora, el sistema operativo, los analizadores sintácticos juntos, ¿no? Es manejo de memoria y manejo de pilas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué pasó acá? Si apila, ahí está, si saca M de la pila y usa la regla, déjenme que voy a escribir, esta que estoy señalando, va a sacar M de la pila, va a apilar Z, viene por acá. Pero nosotros, como ya hicimos la derivación, sabemos que el camino de la aceptación es el otro, que saque M de la pila y apile la segunda regla, ¿sí? AMC, que está por la derecha. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, vamos a ir por el camino de la no aceptación y después nos volvemos al otro. Dijimos que el símbolo de la cima de la pila es el que conduce el proceso, entonces acá tiene una Z. Entonces, si tiene un terminal la cima de la pila, ¿qué va a hacer? Va a leer un símbolo de la entrada. Entonces, ¿qué lee de la entrada? Lee A de la entrada. ¿Y qué va a sacar en la cima de la pila? ¿Va a sacar A? No. ¿Sí? Va a sacar Z. Entonces, como estos dos elementos no coinciden, ¿qué pasa? Y no pasa nada, la cadena no es aceptada, ¿sí? No puede seguir el proceso porque deberíamos, a ver, está claro siempre que deberíamos completar este analizador con todos los estados de error posibles que por simplicidad siempre hacemos
los caminos de aceptación. Cómo venimos trabajando. Ustedes en el práctico, en algún diseño de autómata compila, les van a pedir seguramente los estados de error, como hemos hecho con los autómatas finitos. Pero en este caso, bueno, vamos a trabajar con las reglas de producción, entonces no vamos a completar para no desviarnos del tema, ¿no? Para estar centrados en lo que necesita. Bueno, entonces, esto debería llevarnos a un estado de error que me diga la cadena rechazada. Si viene por este camino, ¿qué tiene que hacer el analizador? Tiene que deshacer estos dos pasos y llegar acá nuevamente y tomar la otra derivación, ¿sí? Me voy a volver para atrás porque tengo los efectos por fila, chicos. Ahí. Entonces, va a tomar el otro camino que dice que pudo sacar M de la pila y apiló la otra regla, la segunda, AMC. Como les dije, el elemento M de la pila es el que conduce el proceso, ahora sí. Tiene una A, entonces va a leer A de la entrada, si puede sacar A de la pila, la va a desapilar, y me va a quedar M en la cima de la pila y por leer ZC, BZ, CZ. Ignacio, o sea que si no coinciden los terminales leídos y de la cima de la pila, se va siempre a una transición sin definir claro o un estado de error, si las tuviéramos todas definidas. Exacto, exacto. Así es. Y tiene que, esto es lo que le llamamos el problema del retroceso, ¿se acuerdan? Tiene que volver para atrás hasta encontrar otro camino que puede ser de aceptación. Fíjense que acá nuevamente se abre el camino, el árbol, ¿no? Bien. Nuevamente, tenemos M en la cima de la pila, entonces hay dos reglas de producción posibles. Puede ser que M lo reemplacemos por Z, que es el que sabemos que es el que nos conviene, el que nos corresponde, o que a M lo reemplacemos por AMC. Entonces, si a M lo reemplazamos por AMC, ya sabemos que va a leer Z de la entrada y va a sacar A de la pila, o sea que no es un camino de aceptación. En cambio, si a M lo reemplazamos por Z, vamos a tener que, como hay un terminal en la cima de la pila, va a leer Z de la entrada, va a sacar Z de la pila, no va a apilar nada. Luego hay nuevamente un terminal en la cima de la pila, o sea que va a leer C de la entrada, va a sacar C de la pila acá, va usando este grupo de reglas de transiciones cuando lee un terminal de la entrada. Bueno, esta regla está duplicada acá arriba, déjenme que no veo porque los controles me molestan. Acá, ¿sí? Entonces en el estado Q1 tiene C, B, Z, C, Z por leer, y en la pila, cima de la pila tiene C, entonces lee C de la entrada, saca C de la pila, y así me va a quedar. Bueno, nuevamente, ¿qué hay en la cima de la pila? Ah, voy a borrar todos los dibujitos, que está todo rayado. Ahí está. ¿Qué hay en la cima de la pila? En la cima de la pila tenemos un no terminal. Entonces, ¿qué hace? Tiene que reemplazarlo por la parte derecha de las reglas de producción. Y acá, nuevamente N tiene dos reglas, ¿sí? Una que N produce Z o N produce BNC. Si seguimos por el camino de que N produce Z, en la cima de la pila voy a tener una Z, entonces va a leer B de la entrada, va a tratar de sacar, va a sacar Z de la pila, como no van a coincidir, tendría que ir a un estado de error, entonces sabemos que por acá no la va a aceptar. Pero si reemplazamos N por BNZ, entonces ahora sí, tenemos B en la cima de la pila, entonces va a leer B de la entrada, va a sacar B de la pila y la va a desapilar. Entonces, nuevamente, tengo un no terminal en la cima de la pila, otra vez el mismo trabajo, pero nosotros sabemos que tenemos que reemplazar N por Z. Si la reemplaza por BNC, va a pasar lo de antes, va a sacar Z de la entrada, va a leer Z de la entrada, y va a sacar B de la pila. Como no coinciden, va a ir al estado de error. Bueno, y por este camino, el de la derecha, tenemos que ya verán que es el de aceptación. Lee Z de la entrada, puede sacar Z de la pila, la desapila, luego va a leer C de la entrada, va a sacar C de la pila, la desapila, luego en el estado Q1 lee Z de la entrada, saca Z de la pila, y luego en el estado Q1 se termina de leer la cadena, si puede sacar el fondo de pila, va a transitar al estado de aceptación con la pila vacía. Y de esta forma acepta la cadena de todas las ramas, fíjense, 1, 2, 3, y en la filmina anterior creo que teníamos, me fui. En la filmina anterior teníamos 1, 2, 3 ramas también, ¿sí?
Bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están? ¿O me fui? Bien. No, porque por ahí se me corta y no me doy cuenta. Bueno. Nuevamente, acá tenemos el mismo autómata con pila, el mismo analizador, la misma cadena. Esto se llama tabla operativa. La tabla operativa, fíjense que la van a usar mucho, sobre todo en el práctico. Me expresa el estado actual, la cadena que resta por leer y el contenido de la pila. Acá nuevamente nos vamos a estar con el problemita de si ponemos el numeral a la derecha, el numeral a la izquierda o damos vuelta a la regla, ¿sí? O sea, depende cómo acomodemos esto, es que sí tenemos que dar vuelta a la regla de producción. ¿Qué sería dar vuelta a la regla de producción? Sería escribir, déjenme que encuentre acá. Ahí está. Sería escribir acá, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a encimar. Sería escribir numeral Z, N, M, Z, ¿sí? Fíjense que la regla estaría al revés. ¿Estamos? Es una cosita más. Entonces, nos tenemos que acordar de que la regla, si ponemos el numeral del lado de la izquierda, hay que dar vuelta a la regla de producción. Si lo ponemos hacia la derecha y ponemos a la izquierda la regla, no la damos vuelta y la ponemos derechito. ¿Mm? Es así nomás. Bien. Claro, apilar al revés la producción. Exacto, Ignacio. Bueno, fíjense que... no les puse los números, mira. Capaz que lo echen del otro. Bueno. Fíjense que acá está el mismo... Nada más que en vez de estar el árbol, está toda solamente el seguimiento de la aceptación de la cadena, pero básicamente es el mismo proceso que hicimos antes. Entonces, en el estado Q0, sin leer la entrada, tiene toda la cadena por leer, y en el fondo de la pila tiene el numeral, transita al estado Q1 con toda la cadena por leer y apila el axioma. En el estado Q1, como la cima de la pila y un no terminal, va a sacar el axioma y va a transitar al Q1 apilando la parte derecha de la regla. Luego, como tiene un terminal en la cima de la pila, va a leer Z de la entrada, va a sacar Z, entonces me va a quedar AZ, CB, ZC, Z por leer, y en la pila voy a tener M en la cima de la pila. Como acá ponemos el camino de la aceptación solamente de esta cadena, entonces a M lo vamos a reemplazar por AMC, ¿sí? Sin leer la entrada, queda la misma cadena por leer, y a M lo reemplazamos por AMC, entonces acá está en la cima de la pila, entonces en el paso siguiente lee A de la entrada, fíjense que acá por leer ya no está, y, y de esa pila A, entonces en la pila me va a quedar MCNZ. Entonces acá, en el estado Q1, como tiene M en la cima de la pila, vamos a reemplazarlo por la otra regla, que es Z, entonces en esta fila, la que estoy señalando, que no les puse numerito, podría ponerles numerito, en el estado Q1 va a leer Z de la entrada, va a sacar Z de la pila y la va a desapilar. En el siguiente va a leer C de la entrada, va a sacar C de la pila, y en el siguiente me queda N en la cima de la pila. Entonces, como es un no terminal el que está en la cima, lo va a desapilar y va a apilar BNC. Luego, en el paso siguiente, como es un terminal el que hay en la cima de la pila, lee B de la entrada y desapila B. Y acá me faltó un renglón. Me faltó un renglón. Bien. Ajá, no me había dado cuenta. Wow. Bueno, no importa. Entonces acá, ¿qué me queda? Me quedaba N en la cima de la pila, ¿sí? Entonces lo reemplazamos por Z y ahora sí, lee Z de la entrada, saca Z de la pila, luego lee Z de la entrada, saca C de la pila, luego lee Z de la entrada, saca Z de la pila, y luego, sin leer la cadena, en el estado Q1, sin leer la entrada y no tiene nada en la pila, va a transitar el estado QA con la pila vacía, ¿sí? Bueno, ya lo voy a arreglar a esto. Déjenme que busque una lapicera para anotar porque me olvido de todos. Mire usted, se da cuenta. La tabla operativa, como lo ven más en el práctico, no le lleve mucho el apunte, parece. Parece. Entonces, en el analizador sintáctico descendentes, ver
tabla operativa. Uy, tengo las lapiceras rojas sin usar. Lo que no corregimos con el segundo año que no corrijo nada en papel. Bueno, seguimos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Tengo otro ejemplo si quieren que lo veamos. O si quieren que hagamos un recreo ahora y lo vemos después del recreo. Hoy nos ocupan los dos analizadores sintácticos, el descendente y el ascendente. ¿Mm? Son las 9. ¿Quieren que hagamos un recreíto de 10 minutos? 9:10 estamos de vuelta. Sí, dale. Bien, apareció María. Bueno, dale, hacemos un recreo. 9:10 estamos de vuelta.